Este video que vamos a ver a continuación es muy delicado y es muy sensible, así que pon mucha atención. ¿Tienes temor del juicio final? Es una pregunta bastante interesante que no te podría responder desde la perspectiva de tu religión. Puedo responderla desde mi religión. ¿Cuál es tu religión? Testigos de Jehová. Si yo lo veo desde la doctrina de los Testigos de Jehová, que es donde yo estuve asistiendo, ya no me congrego, lo vería como que yo tendría la oportunidad de tener un juicio. Y cuando vos estás en un juicio, tenés la oportunidad de defenderte y preguntar. Yo preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué a mí me tocó? Entonces, si la validación me dicen, a vos te tocó por esto, ok, entonces acepto no ir al cielo, no quedarme en el paraíso, ir al infierno o quedarme en el infierno. Pero yo tengo que tener una explicación de por qué me tocó esta vida a mí. O sea, no por ser trans, ojo, no por ser trans, por todo lo que conlleva el hecho de tener una expresión diferente y todo el caos que se me genera, la discriminación, el estigma, la falta de acceso a derechos, todo eso. Tu voz se quebranta, estás herido. Sí, herida. Estás herida, Sí, tu voz se quebranta. tengo un resentimiento bastante fuerte hacia la religión, por el sentido de cómo desde la religión atacan a las personas que consideran diferentes. Y la religión es la que más... De acuerdo contigo. La religión... Dios no mata. Dios no, La religión mata. ¿Tú crees que Dios te debe una explicación? Dios no me la debe, pero sé que me la va a dar. ¿No te la debe? ¿No? Pero sabes que te la va a dar. Sé que me la va a dar porque al igual que vos y que todo el resto de personas somos hijos e hijas de Dios. ¿Qué explicación esperas? Una explicación que me dé paz y que me haga sentir que mi vida valió la pena. ¿Qué es lo Para que... donde yo vaya. ¿Qué es lo que necesitas que te explique? Porque el mundo que me rodea es tan malo. ¿No quieres que te explique qué pasó con tu cuerpo y tu espíritu? No, porque siento que yo no le hago daño a nadie. El daño me lo hacen las personas afuera porque yo salgo y yo no salgo a molestar a la gente. Pero me dijiste al inicio de la entrevista que sentiste que naciste en un cuerpo de hombre con el espíritu de una mujer. Pero eso no tiene nada de malo. O sea, simplemente he ¿Quieres adecuado. que Dios te explique eso? Si me lo explica, muy bien. Pero mi pregunta principal sería ¿por qué la gente ha sido tan mala? Como dije al principio, este es un tema muy delicado. Y lo sé porque tengo familiares que son homos de esta comunidad. Así que lo que voy a decir a continuación, espero que lo tomen de la mejor manera y que sepan de antemano que mi intención para nada es faltarles el respeto o insultarlos. Primer punto. Esta persona dice que desde la religión o la religión ataca a las personas que consideran diferentes. Yo también voy a hablar desde mi religión, la cual es la Iglesia Cristiana única y verdadera, católica apostólica romana, la cual nos enseña todo lo contrario a lo que esta persona dijo, que dijo que la religión atacaba a las personas que consideran diferente, o sea, la comunidad esta. Si nosotros nos vamos al catecismo de la Iglesia Católica, después del numeral 2357 nos habla de la castidad y esto. Nos dice el numeral 2358, todo lo contrario a lo que esta persona dice en el video. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias instintivas. Escucha bien. No eligen su condición homo. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Escucha lo que viene a continuación. Deben ser acogidos con respeto, compasión, delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta.
Como podrás ver, es todo lo contrario. La iglesia cristiana nos enseña a nosotros que debemos de tratarlos con respeto, delicadeza, compasión, no a la discriminación. Eso sí, que se considera esta práctica apoyada en la Sagrada Escritura, que nos presenta como estas son una depravación grave. La tradición ha declarado siempre que los actos homos son intrínsecamente desordenados, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Las prácticas no son respaldadas por la iglesia, son rechazadas, pero la persona debe ser tratada y acogida con respeto, compasión y delicadeza, y nunca ser discriminada. Las personas homos están llamadas a la castidad. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Gradual, no de golpe, gradual. Luego, sobre la tendencia que esta persona tiene o la inclinación a estas prácticas homos, lo mismo podría decir un borracho, un fornicario, un adúltero, un ladrón, un envidioso, un injusto. Todos estos podrían decir lo mismo. ¿Por qué la iglesia nos rechaza? ¿Por qué la iglesia nos condena? No, la iglesia no condena a la persona, la iglesia condena las prácticas. La iglesia le pide a estas personas que se acerquen a la iglesia, que empiecen un cambio gradualmente, como lo pide la doctrina cristiana. Cuando una persona es borracha y quiere dejar el vicio, por experiencia, porque le pasó a mi papá, le tomó más de un año, cerca de 2 años, poder dejar ese vicio. Lo dejaba durante un mes, volvía a recaer, volví a intentar otra vez durante 6 meses, volví a recaer, lo volví a intentar durante 1 año, volví a recaer. Es un proceso. A la persona no se le pide que entre al templo, a la iglesia, y ya deje de ser homosex, o que deje de ser borracho, o que deje de ser ladrón, o que deje de ser adúltero o fornicario. No se le pide que cambie de la noche a la mañana. Sí hay personas que pueden cambiar de la noche a la mañana, no digo que no, pero la iglesia no les pide eso a todas las personas, les piden que vayan teniendo un cambio gradual. Si nos vamos a la Biblia, en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. O sea, no es que la iglesia ataque a la comunidad de fornicarios, a la comunidad de adúlteros, a la comunidad de idólatras, a la comunidad de avaros, a la comunidad de borrachos. No es que los desprecie porque los ve diferentes, porque es una comunidad distinta. No, es porque estas prácticas Dios las prohíbe en las Escrituras. ¿Y los que van a la iglesia, acaso ya no tienen estas tentaciones o ya no están inclinados a pecar? Si yo, que ya conozco la palabra de Dios y sé
que los ladrones no heredarán el reino de Dios, y yo paso por un lugar donde hay $2,000 puestos y yo sé que no son míos, yo puedo pensar según la carne y decir, ¿sabes qué? Me los voy a robar al fin que nadie me va a ver. Pero si yo pienso y actúo según el Espíritu, voy a decir, no, ahí se quedan porque no son míos, y no voy a robar porque si me los robo, estoy actuando según la carne. Si los dejo y no me los robo, estoy actuando según el Espíritu. Y eso es exactamente lo que la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y manifiestas son las obras de la carne nuevamente, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que los que las practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una persona que es borracha y decide dejar de tomar es porque tomó el lado según el Espíritu. Empezó a caminar según el Espíritu y no dejarse llevar por los deseos de la carne. El ladrón que deja de robar, lo mismo, ya no actúa según la carne, sino según el Espíritu. El homosexual que deja de practicar esto de acostarse con personas del mismo sexo y deja de hacer esto, ya deja las prácticas de la carne y empieza a actuar según el Espíritu. Todo pecado es lo mismo. Dejas esa práctica para empezar a practicar lo que es del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para ya no caer en las prácticas de la carne. Contra tales cosas no hay ley, pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces la iglesia no es que rechace a estas comunidades LGBTI+, a la comunidad borracha, a la comunidad de ladrones, a la comunidad de asesinos, a la comunidad de ávaros, de injustos. No es que se rechace a estas comunidades, se rechazan las malas prácticas, porque Dios así lo pide en su palabra. Así que no culpes la religión. Si en tal caso, culpa a Dios, a menos que no creas en la palabra de Dios. Ahí ya sería otro tema. Y recuerda que si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar qué te pareció, qué más citas bíblicas podrías agregar y compartir, pero sobre todo me tienes que seguir para que juntos podamos seguir aprendiendo más. Saludos y hasta la próxima.